revelado cómo la protección de Sao Bento transforma vidas ocultas en milagros sorprendentes. En el pequeño pueblo enclavado en las montañas de la Sierra Mexicana, Valentina se encontraba en una encrucijada. Su madre, enferma y agotada, y el negocio familiar tambaleándose, hacían que sus sueños de ser artista parecieran un lujo inalcanzable. Su corazón ardía con el deseo de pintar, de dar vida a los paisajes que la rodeaban, pero el peso del sacrificio familiar y las expectativas la aplastaban como una losa. Todos los días, el aroma a maíz y hierbas frescas que llenaba la tienda de abarrotes era un recordatorio de lo que debía hacer, de lo que la vida le exigía. Sin embargo, había algo dentro de ella que se negaba a morir, un anhelo que bulle cada vez que se encontraba con un lienzo en blanco. En sus distracciones, cada trazo imaginaba un nuevo mundo donde las pinceladas hablaban más que las palabras. Pero esos momentos eran efímeros. De vuelta a la realidad, Valentina contemplaba con tristeza cómo su propia vida se desvanecía. ¿De qué sirve soñar si no puedo realizarlo?, pensaba, mientras su mente se enfrentaba a la prosaica rutina de servicio al cliente. Su dilema personal, una lacerante batalla entre seguir el camino ya trazado y la audaz búsqueda de su pasión, le generaba malestar físico. Su respiración se aceleraba y el pulso se le aceleraba al considerar que tal vez, solo tal vez, podría exhibir algún día sus obras. Justo en esa tensión, encontró el retrato de Sao Bento. La imagen del santo no solo le recordaba a su abuela, sino que la envolvía con una chispa de esperanza que había creído perdida. Pero, ¿sería suficiente para cambiar su destino? Los días comenzaron a salir de su rutina, como oleadas imprevisibles. Con cada pincelada que daba en la soledad de su habitación, el retrato parecía cobrar vida, delineando no solo paisajes sino su propia historia. Sin embargo, la sombra de Carlos, un excompañero que había siempre menospreciado su talento, acechaba desde las esquinas de su mente. La idea de que él pudiera perjudicar su camino la llenaba de angustia. «Es solo un juego para él, algo que le divierte», se repetía, mientras la duda la visitaba con más frecuencia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el gran día de la exhibición se acercaba, el verdadero peso del sacrificio comenzaba a asfixiarla. En esa noche mágica, comenzó a pintar bajo la luz de la luna. Cada trazo era una batalla. Su mano, con cada movimiento, se preguntaba si realmente podría permitirse desear triunfar. El caos de su mente la llevó al borde de la desesperación, preguntándose si su madre podría resistir en su ausencia, mientras el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Con el corazón dividido y el pincel en la mano, Valentina sintió que el destino la empujaba hacia la elección. Su futuro brillaba con la promesa del arte, pero la sombra del sacrificio familiar la mantenía atada. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba, y la pregunta persistente carcomía su ser: ¿podía arriesgarlo todo por un sueño que la vida parece haber desechado? La incertidumbre llenaba el aire, como una tormenta que anunciaba su llegada, y Valentina sabía que lo que estaba en juego no era solo su futuro, sino la esencia misma de quien ella era. La mañana de la exhibición llegó como un susurro, una mezcla de emoción y terror que bullía dentro de Valentina. Se despertó antes del amanecer, la luz tenue apenas modulando el contorno de su habitación. El retrato de Sao Bento seguía allí, como un faro de esperanza y una guía espiritual, recordándole que incluso las tormentas más feroces terminan, dejando un cielo despejado al final. Al mirarse en el espejo, Valentina sintió una oleada de determinación. «Hoy es el día», se repitió, aunque la voz de su interior se debatía entre el miedo y la duda. Caminó hacia la ventana y contempló las montañas, evocando la visión que había albergado en su mente y en su corazón. Pero la imagen de su madre, frágil y enferma, se interponía. «¿Qué pasará si no regreso?», pensó, y al mismo tiempo se preguntó: «¿Qué pasará si nunca intento el vuelo?».
Decidida a afrontar su vulnerabilidad, preparó sus obras mientras su mente danzaba entre la realidad y la ilusión. Quizás más de un par de ojos criticaran su trabajo, pero incluso así, el deseo de ser vista, de ser validada a través de sus pinceles, lo eclipsaba todo. En el viaje al centro comunitario, cada bache en la carretera reverberaba en su pecho como un tambor, marcando el ritmo de su ansiedad. Las risas de los niños en la plaza y el bullicio de los que pasaban la alentaban, pero su determinación vacilaba. Al llegar, el recinto se encontraba adornado y lleno de gente, cada uno compartiendo miradas y palabras. Valentina exhaló profundamente y se dispuso a entrar, saludando a los rostros conocidos, pero sintiendo que cada palabra era un ladrillo que construía la barrera entre su anhelo y su realidad. Mientras organizaba sus piezas en la pared, la percepción de su trabajo comenzó a cambiar en su mente. Cada cuadro narraba una historia, cada trazo una lucha personal. En ese instante, Valentina comprendió que su arte no era simplemente un hobby, era la manifestación de sus vivencias, de su esencia misma. La luz se reflejaba en los colores vibrantes, y por primera vez se sintió orgullosa de lo que había creado. La voz de Carlos retumbó en su mente, evidente en el ruido que ella misma generaba. «No eres buena suficiente», susurraba en algún rincón oscuro de su conciencia. Pero en lugar de dejarse llevar por ello, decidió mirar hacia sus cuadros y recordar los momentos de dedicación, las largas noches de lucha y sus anhelos. «Soy más que sus palabras», murmuró para sí misma, convirtiendo el miedo en determinación. Mientras el evento daba inicio, conocidos y extraños observaban sus obras. Valentina respiró hondo y se acercó a un grupo que admiraba su trabajo. Las primeras palabras brotaron naturales, como si el miedo se hubiera evaporado. Su pasión desbordaba de sus labios mientras describía cada cuadro, cada experiencia que le había llevado a capturar esos instantes en el lienzo. Las miradas de admiración comenzaron a resonar con la música de su voz. Pero justo cuando el torrente de aceptación comenzaba a crecer, un ruido familiar se hizo presente en la sala. El rostro de Carlos apareció entre la multitud, y su risa burlona ecoó como una sombra en su interior. Su corazón se detuvo, una mezcla de desafío e inseguridad atravesando su pecho. Valentina sabía que el momento de la verdad se acercaba. De pie, frente a su obra y su pasado, ya no podía ignorar el reto que le lanzaba su viejo compañero. ¿Se permitiría la posibilidad de que su arte fuera validado, o se dejaría atrapar por las cadenas del miedo que Carlos había forjado en ella? El aire se cortó y la determinación resurgió, mientras la pregunta latente resonaba. ¿Podría cambiar su vida en un solo instante? Valentina sintió como el tiempo se detenía. El murmullo del evento se desvanecía en un eco distante mientras su mente se centraba en la figura de Carlos. Él era la encarnación de sus inseguridades, el recordatorio de una vida que le había hecho dudar de su talento. Miró sus cuadros una vez más, sus colores vibrantes, los instantes de su vida capturados en lienzo. Azul, rojo, amarillo, cada matiz le hablaba de su historia, de su alma liberándose de las sombras. Carlos la observaba desde la distancia. Su sonrisa burlona lo decía todo, era un reto disfrazado de indolencia. Sin embargo, al resistir el impulso de ocultarse detrás de su obra, Valentina sintió que la determinación la invadía, como si cada pincelada la armara con una defensa emocional. «Hoy no me atreveré a retroceder», pensó. Cruzó la sala, sus pasos resonaban con firmeza en el suelo, cada uno una afirmación de su resolución. Valentina se había preparado para este instante, no solo a nivel artístico, sino en un plano más profundo. Durante los meses anteriores, había aprendido a sostener sus pensamientos, sin dejar que los ecos negativos la arrastraran a la oscuridad. Desplegar su arte era más que una presentación, era su forma de reivindicar su lugar en el mundo. Y ese camino ya no dependía de la aprobación ajena. «Valentina». La voz de un antiguo conocido rompió el hechizo y la acercó de nuevo a la realidad. Reconoció las palabras sinceras del primero en visitar su cuadro Esperanza Vibrante, un óleo que reflejaba el desgarro y la resignación de los tiempos difíciles, pero también la luz en el horizonte. Había algo en la manera en que la gente se detenía a mirar sus obras que la conectaba con una parte de sí misma, que había estado dormida. Era un reconocimiento profundamente personal, sin embargo, el rostro de Carlos aún acechaba.
Una inquietud burbujeaba en su mente, cuestionándose si valía la pena enfrentar un cara a cara con su pasado. Respiró hondo y lo hizo, acercándose a su antiguo compañero con una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. Carlos, dijo, no estoy aquí para pedirte aprobación. El desdén en sus ojos era palpable, pero Valentina se negó a desenfocar su mirada. ¿Sabes que estás sobrevalorando lo que piensas? Lo que importa es lo que siento y lo que creo que puedo mostrarle al mundo. Este arte es mi voz y hoy me atrevo a usarla. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Mientras los murmullos de la sala se desvanecían, se dio cuenta de que la mirada de algunos había cambiado, captando la esencia de su desafío. Valentina se sintió viva, empoderada, y por primera vez, su voz resonaba con la claridad del hielo. No había vuelta atrás. Mientras Carlos intentaba replicar su desprecio inicial, una risa sutil se desbordó entre la multitud. Uno de los críticos de arte, conocido por notar el talento oculto, había estado observando y se acercó a Valentina. «Veamos qué has creado», dijo, señalando con interés hacia su obra. Allí, la oportunidad de transformar su vida se encarnaba en un solo momento, su obra ahora como el hilo conductor de una conexión genuina. Valentina sintió el viento a su favor. La calidez de la aceptación comenzó a llenar el agujero dejado por la inseguridad. Se encontraba frente a un nuevo horizonte, vislumbrando el potencial de un futuro que la había eludido, un futuro en que su arte podía, sin duda, convertirse en el puente que necesita para seguir adelante. Pero mientras la conversación con el crítico se desplegaba, Valentina advirtió algo que le heló la sangre. El rostro de su madre, presente entre la multitud. ¿Había arriesgado todo solo para volver a ser rechazada? La sonrisa de su madre le recordaba su fragilidad y la impotencia de no querer fallarle nuevamente. Justo cuando estaba a punto de perder su concentración, se dio cuenta de que su madre era, irónicamente, la razón por la que debía avanzar. La vida en sí, con su complejidad y belleza, era la historia que Valentina anhelaba contar. Con cada palabra que pronunciaba, no solo reafirmaba su camino, sino también el legado que quería construir. La misión apenas comenzaba, y Valentina se adentraba en la incertidumbre con la misma audacia que sus pinceles habían explorado los matices del color. Así que la pregunta ahora era, ¿podría realmente reinventarse, no solo como artista, sino también como hija y como mujer? La respuesta exigía coraje. La sala, el ego y el arte se volvían escenarios de una lucha interna que aguardaba bajo la superficie. El lienzo de su vida aún estaba en blanco y el verdadero desafío se extendía hacia el futuro. Valentina se sintió como un faro, iluminando las sombras que alguna vez la habían mantenido cautiva. La emoción de sus obras vibraba en el aire, y mientras el crítico observaba detenidamente Esperanza Vibrante, ella sintió que una parte de su esencia, por fin, podía ser proclamada al mundo. Era un acto de liberación, una reclamación de su identidad artística. Aquel momento era suyo, un instante que nunca había imaginado poseer. Sin embargo, la mirada de su madre la atravesaba como un rayo. Aquella expresión contenía expectativas, no solo de amor, sino de un legado que Valentina había asumido sin preguntar. Una voz interior comenzó a despertar, preguntándole si en su búsqueda de aceptación había descuidado el verdadero significado de su arte. Era su propio viaje, pero la visión de su madre la ataba a una complejidad que no podía ignorar. Mientras el crítico se alejaba, Valentina sintió que debía enfrentar el abismo que se formaba entre sus deseos y la imagen que creía que su madre tenía de ella. El que dirá se convirtió en un eco ensordecedor. ¿Era su arte un reflejo de su verdad o una respuesta al deseo de aprobación? La conversación inicial con el crítico había sido un rugido de asegurarse, pero su mente ahora se convertía en un campo de batalla. Se dirigió hacia donde se encontraba su madre, el aire denso de las expectativas llenando la distancia entre ambas. Valentina necesitaba exponer su vulnerabilidad, mostrar a su madre y a sí misma que el viaje de la artista no era solo una búsqueda estética, sino un acto de amor genuino hacia su historia personal. «Hola, mamá», comenzó, sintiendo que las palabras eran un paso hacia el abismo. Su voz temblaba al estar tan expuesta, pero a la vez había una firmeza creciente. «Necesito que entiendas por qué pinto. Cada trazo es como una confesión, una manifestación de mi lucha y mis sueños».
La mirada de su madre se ablandó, como si la humildad de Valentina le otorgara un nuevo camino de entendimiento. Siempre he querido verte feliz, Valentina. Nunca he dudado de tu talento, solo que quería protegerte del rechazo. Esa revelación disparó en Valentina una mezcla de tristeza y claridad. La protección de su madre, aunque bien intencionada, había sido una carga que ella había llevado demasiado tiempo. El rechazo forma parte de esto, respondió, sus ojos fijos en los de su madre. Es un peso que estoy dispuesta a asumir para seguir mi camino, uno que me contenga a mí misma. Ambas quedaron en silencio, permitiendo que las verdades se filtraran entre ellas. Era un intercambio difícil y necesario, donde cada segundo contaba. Valentina se dio cuenta de que al liberar sus palabras también liberaba a su madre de sus miedos, permitiéndole vislumbrar a la mujer fuerte que había emergido. Sin embargo, en el fondo empezaba a percibir una nueva inquietud. Aunque su madre la apoyaba, la sombra de Carlos todavía acechaba en el trasfondo del evento. La duda de que él pudiera desatar sus inseguridades nuevamente era un riesgo latente. Justo cuando este pensamiento la asaltó, una mujer se acercó. Era una crítica de arte renombrada, conocida no solo por su ojo excepcional para el talento, sino por su capacidad de desmantelar la autoimagen de los artistas. Valentina sintió que el aire se llenaba con un nuevo tipo de tensión. La crítica se fijó en ella, y su mirada profunda atravesó el alma de Valentina como un rayo. He estado observándote, dijo con firmeza. Tu arte tiene un potencial extraordinario. Pero, ¿estás lista para enfrentar lo que ello conlleva? Cada palabra era un empuje hacia el horizonte que se acercaba. La interpelación despertó en Valentina una lucha interna. Realmente estaba lista para encarar no solo su propio futuro, sino los ecos de una historia que cargaba a sus espaldas. La presión del momento se intensificaba, sembrando dudas y una irresistible curiosidad sobre qué vendría después. La madre de Valentina observaba la escena, en silencio, como si su apoyo fuera el ancla que necesitaba para no perderse en el caos de su propia transformación. Sin embargo, el camino que se dilucidaba ante ella requería más que solo valor, requería autocompasión y claridad. Todo indicaba que el desafío real ni siquiera había comenzado. ¿Qué sacudidas podría provocar la crítica en su carrera? ¿Valentina podría enfrentar con valentía lo que se avecinaba? ¿O terminaría por desmoronarse bajo la presión del mundo artístico y sus propias inseguridades? La respuesta pulsaba en la bruma del futuro. El lienzo de su vida podría desbordar colores inesperados, pero el verdadero arte y la realización personal estaban en el horizonte, esperando ser reclamados. La mirada intensa de la crítica no se desvanecía en el aire que la rodeaba, y Valentina sentía como si el tiempo se hubiera detenido. Cada segundo era un eco de su propio viaje, una realidad palpable que amenazaba con desbordarse. Su corazón latía acelerado, y en su interior surgieron preguntas disparadas por la incertidumbre. ¿Estaba preparada para lo que podría significar el reconocimiento? ¿Sería capaz de soportar la presión de ser vista? ¿Cómo podría no estar lista?, murmuró Valentina casi para sí misma, mientras sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su vestido. Sin embargo, esa duda, aunque inquietante, fue el catalizador de su autodescubrimiento. Alzó la vista, enfrentándose a la crítica con una determinación que comenzó a formarse dentro de ella. Estoy lista para aprender. La mujer, cuyo nombre resonó en el mundo del arte como un eco autoritario, sonrió de manera enigmática. Aprender a veces duele más que aceptar el éxito. Debes estar dispuesta a que te desmantelen, a no aferrarte a la imagen que tienes de ti misma. Tu arte ya genera expectativas, pero no todas serán buenas. ¿Puedes manejarlo? Valentina sintió como su mundo interior comenzaba a tambalearse. Aún así, la experiencia del intercambio con su madre le había dado fuerzas. He empezado a entender que el rechazo es parte del proceso y que puedo usarlo para crecer. La crítica asintió lentamente, apreciando la profundidad en esas palabras. Has dado un primer paso. Pero ahora, para dar el siguiente, debes explorar tus límites. No rehuyas de ellos. Toma la incertidumbre y transfórmala en tu arte. Estás al borde de algo grande, pero la gran pregunta es, ¿serás tu propia guía o permitirás que otros decidan quién eres? Las palabras reverberaron en la mente de Valentina como un mantra.
Era un reto que sentía profundamente, la exigencia de ser auténtica en un mundo donde las sombras de las expectativas podían diseminarse a su alrededor. Con cada respiración se despojaba un poco más de la imagen que había permitido atribuirse. Lo haré, prometió, la convicción comenzando a arraigarse en su pecho. Mientras la crítica comenzaba a alejarse, Valentina se sintió llena de energía y, paradójicamente, de vulnerabilidad. Había decidido embarcarse en una búsqueda más profunda de su identidad, no solo como artista, sino como mujer. Esa exploración requeriría que dejara atrás miedos anticuados y se adentrara en las partes más frágiles de su ser, pero valía la pena. La posibilidad de un renacer artístico se presentaba ante ella con colores vibrantes, sin embargo, una sombra cruzó su mente, Carlos. La idea de que él pudiera ser parte de su camino en este nuevo viaje era tanto una provocación como una advertencia. Había pasado tanto tiempo luchando por salir de la esfera que él había creado a su alrededor, el riesgo de que regresara como un fantasma acechante se instaló en su conciencia. Valentina miró hacia la salida del lugar, el murmullo del evento continuaba fluyendo a su alrededor. Su madre aún la observaba, el orgullo y el alivio reflejados en su rostro. Fabular sobre el futuro la llenaba de emoción, pero también una realidad que debía ser confrontada. Había encontrado un propósito en su arte, pero aún le quedaba una batalla por ganar, aceptar no solo lo que el universo artístico podía ofrecerle, sino también lo que su corazón verdaderamente deseaba. Mientras se adentraba en la sala, comenzó a vislumbrar la idea de una exposición personal. Una oportunidad para mostrar no solo su trabajo, sino su viaje, aquel que la había llevado a desechar las expectativas ajenas y abrazar su verdad. Sin embargo, la sombra de Carlos se volvió más densa con cada paso. Con la determinación renovada, las preguntas pulsaban en su interior. Podía seguir adelante sin que el peso del pasado la aplastara, ¿o Carlos regresaría para empañar su renacimiento? El futuro estaba en su lienzo y la palabra exposición resonaba en su mente como el primer trazo de una nueva obra maestra. Aún quedaba un camino incierto por recorrer, y lo que estaba en juego era más grande de lo que jamás había imaginado. La confrontación con sus propios demonios era inevitable, el tiempo de la verdad se acercaba. Era el momento de descubrir si su arte podría resistir la tormenta que se avecinaba. ¿Valentina podría realmente convertir la vulnerabilidad en su fuerza, o sería aplastada por las cicatrices del pasado? La noche caía sobre la ciudad mientras Valentina se sentaba en su estudio, rodeada de lienzos en blanco. Con cada trazo que intentaba dar, su mente divagaba hacia la incertidumbre que había despertado la crítica entre el tumulto de su ser. Se sentía atrapada entre el deseo de crear algo auténtico y el temor de que sus inseguridades se deslizaran de nuevo en su vida. La idea de la exposición titilaba en su mente como un faro en la distancia. A medida que la brisa nocturna se filtraba por la ventana entreabierta, las palabras de la crítica resonaban en su memoria. Toma la incertidumbre y transfórmala en tu arte. Esta era su oportunidad para desafiarse a sí misma, para desnudarse ante el mundo, tanto emocional como artísticamente. Pero para hacerlo, necesitaba más que valentía, necesitaba confrontar los fantasmas que había mantenido a raya, especialmente el más persistente, Carlos. Acerrándose a su caballete, se permitió dejar fluir una fusión de colores que reflejaban su confusión interna. Azules oscuros que hablaban de su tristeza, naranjas brillantes que representaban su deseo de renacer. Cada vez que su pincel se deslizaba por el lienzo, sentía que una pequeña parte de ella se liberaba. Pero, al mismo tiempo, el eco de la voz de Carlos la atormentaba. «Nunca serás suficiente sin mí». Esta interferencia constante le recordó cuán difícil sería desprenderse de su sombra. En ese enfrentamiento creativo, Valentina se dio cuenta de que había necesidad de introspección. Con una determinación renovada, decidió establecer un pequeño ritual antes de cada sesión de pintura. Escribir una carta a sí misma. Reflejaría sus temores, esperanzas y las palabras de aliento que necesitaba escuchar. No estoy sola. Esto es por mí y por lo que merezco ser. Con el paso de los días, sus cartas se convirtieron en un ejercicio de confianza, un espejo donde podía mirar su evolución. Inscrito en la última, escribió: «Tu valor no depende de su aceptación. Eres suficiente tal y como eres».
Decidió no enviar las cartas a nadie, solo se las guardaría en un apartado del estudio, un tesoro personal del viaje que estaba tomando. Con cada nueva obra, comenzó a visualizar la exposición como un acto de celebración. Un espacio donde podía compartir no solo su arte, sino una parte de su proceso de sanación. Sin embargo, la pregunta seguía persiguiéndola: ¿cómo hacerlo sin que la sombra de Carlos influyera en su decisión? Fue entonces que un pensamiento la sorprendió. Quizás sería Ricardo, el amigo de la infancia que siempre había estado a su lado, quien podría ayudarla a gestionar estos temores con una renovada intencionalidad. Valentina lo contactó y se reunió con él en un café cercano. Al contarle sobre su idea de la exposición, vio cómo su rostro se iluminaba. Ricardo la apoyó, prometiéndole no solo ayuda logística sino también emocional. Quizás era el momento de construir alianzas. Estar acompañada podría ser la clave para conquistar sus vulnerabilidades. Por la noche, después de esa charla, mientras Valentina repasaba las notas que había tomado, se dio cuenta de algo crucial: no necesitaba hacer este camino sola. Había un valor poderoso en la conexión, en permitir que otros la apoyaran en la lucha. Pero lo que aún no había anticipado era la respuesta que Carlos podría tener ante su intento de obtener independencia. Su mente comenzaba a preguntarse: ¿qué pasaría si él decidiera interferir en su proceso? El miedo latente ocupaba un espacio en su interior, llevándola a cuestionarse si en este nuevo viaje podría realmente despojarse de su pasado. Mientras la luna brillaba intensamente fuera de su ventana, Valentina se enfrentaba a lo que sería su elección crucial. Los próximos días no serían solo sobre la creación de su arte, sino sobre cómo liberarse de las cadenas de su historia. La dualidad de la creación y la confrontación la impulsaba a actuar, pero el peligro del pasado la acechaba. Con estas emociones borboteando en su interior, se sentía a un paso del precipicio, lista para lanzarse hacia lo desconocido. Pero el eco de un mensaje inesperado interrumpió su concentración, su celular vibrando sobre la mesa. Era un mensaje de Carlos. ¿Qué quería? La ansiedad la atravesó y las preguntas comenzaron a formarse nuevamente. ¿Estaría lista para enfrentar lo que pudiera venir? El corazón de Valentina latía desbocado mientras contemplaba la pantalla de su celular. La simplicidad del mensaje de Carlos la perturbaba más de lo que había anticipado. Un «podemos hablar» que la arrastraba de vuelta a la incertidumbre, como una corriente capaz de borrar todos sus recientes logros. El brillo de la pantalla hacía eco de sus miedos, y el peso de las palabras nunca dichas se hacía cada vez más palpable. Mientras la ansiedad se adueñaba de su mente, su determinación de hacer frente a sus demonios la instaba a dar un paso hacia adelante. Ya no podía permitir que el pasado definiera su futuro, así que decidió que debía contestar, pero también que debía hacerlo desde un lugar de poder. Sus manos temblorosas comenzaron a teclear una respuesta. No creo que sea el mejor momento, Carlos. Estoy en un proceso de sanación. Esa declaración era un pequeño canto de liberación. Después de enviar el mensaje, sintió que una pequeña carga se aligeraba. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar: un mero entiendo. ¿Cuándo nos veremos?, que hizo que sus miedos resurgieran con más fuerza. Justo cuando su mente comenzaba a vagar hacia la batalla que vendría, recordó sus cartas. Aquellas casi confesiones escritas con la tinta de su alma se convirtieron en un ancla emocional. Donde antes hubo duda, ahora comenzaba a surgir una semilla de confianza. Decidida a no dejarse atrapar por la vorágine de sus pensamientos, se dirigió al estudio. Era el momento de transformar esa energía inquieta en arte. La paleta estaba dispuesta y los lienzos esperaban, clamando por el abrazo de sus pinceles. Decidida a utilizar la angustia como un motor de creación, inició un nuevo proyecto que emblemáticamente representaría su viaje, una serie que exploraría la dualidad de la vulnerabilidad y el empoderamiento. Capa tras capa, cada trazo se convirtió en una declaración de su identidad, una reafirmación de su valía. Los azules oscuros se transformaron en tonos más luminosos mientras la seguridad comenzaba a llenar los espacios vacíos que antes había dejado la tristeza. Las sombras se entrelazaban con destellos de luz, su trabajo se volvía profundo, pero también esperanzador. Este era su nuevo lenguaje, y con cada pincelada se acercaba un poco más a la liberación. En medio de ese proceso, Ricardo la visitó para ofrecer su ayuda.
observó la evolución de la obra y sus ojos se iluminaban con cada nuevo detalle que Valentina revelaba. «Esto es poderoso, Valentina. Estás hablando de ti misma, de tus batallas», decía mientras se acercaba para mirar de cerca los colores. Fue ahí cuando Valentina comprendió la verdadera fuerza de su creación. No solo era un medio de expresión, sino un acto de afirmación. Sin embargo, mientras su arte florecía, el temor de la confrontación con Carlos empezaba a hacerse evidente. Las dudas la asaltaban mientras consideraba su próximo encuentro. ¿Estaría lista para compartir los avances de su vida? ¿Podía sostener su propio espacio sin ser arrastrada de nuevo al ciclo de la dependencia? Y la pregunta más importante, ¿quién sería realmente Valentina después de este proceso? Con el reloj marcando la proximidad de su encuentro con Carlos, la ansiedad se mezclaba con un sentimiento inédito, el de la autoafirmación. Cada nuevo cuadro en el estudio ocultaba la trama de su transformación, el camino hacia su autonomía. La luz del amanecer se filtraba por la ventana, iluminando su cara con un nuevo fulgor. Era el momento de renacer, y con su arte como escudo, estaba dispuesta a hacerlo frente a su antiguo amor. Sin embargo, la vibración constante de su celular la sacó de sus pensamientos. Un aviso de reunión, de un evento que podría cambiar todo. La fecha de su exposición se acercaba. La presión del tiempo desencadenaba una mezcla de emoción y pavor. Mientras contemplaba la inminente posibilidad de exponer su alma, se dio cuenta de que su arte no era solo una forma de sanación, se había convertido en una herramienta de confrontación. Cada pintura llevaba consigo una carga irresistible, un mensaje que debía ser compartido. Podría enfrentar el riesgo de la exposición tanto física como emocionalmente, al mismo tiempo que se preparaba para su inminente diálogo con Carlos. Valentina sabía que debía reconciliar sus dos mundos. La pintura, su refugio, y el encuentro, el potencial de una rendición inesperada. El pincel en sus manos vibraba con una nueva urgencia, mientras la vida comenzaba a redibujarse a su alrededor. Sin embargo, a medida que se adentraba en su creatividad, una sombra se proyectaba en su mente. ¿Y si el arte no era suficiente para protegerla de la tormenta que se avecinaba? ¿Podría sostener la fortaleza de todo lo que había creado cuando Carlos cruzara la puerta? En ese momento de revelación, Valentina entendió que el verdadero desafío no se hallaba solo en la exposición, sino en la capacidad de mantenerse fiel a su nueva identidad frente al que una vez había sido su mundo. Con un último trazo al lienzo, escuchó un sutil susurro en su interior: el momento de la verdad se acerca, y esta vez estaré lista. Las luces del estudio comenzaron a titilar, como un reflejo de los pensamientos enredados que la acompañaban. La trama de su historia aún estaba lejos de completarse, y mientras se preparaba para confrontar su pasado, una pregunta persistente sonaba en su mente: ¿estaría dispuesta a se mostrar tal como era ante el mundo, y, sobre todo, ante Carlos? La incertidumbre se adensaba mientras el umbral de la verdad se acercaba, un espacio en blanco lleno de posibilidades y de desafíos que, por fin, valdría la pena enfrentar. Valentina se encontraba a solas en su estudio, con la luz del atardecer colándose por la ventana y tiñendo las paredes con una calidez que se sentía como un abrazo. Sin embargo, esa ternura era un eco lejano de su realidad interna. Las violas y los naranjas de la tarde competían en su mente con el inminente encuentro con Carlos. No era solo una reunión, era un desafío a la nueva Valentina que había construido laboriosamente. Con cada pincelada en su lienzo, cada trazo de color era un susurro de su crecimiento personal. La serie de pinturas que había comenzado no solo capturaba su viaje emocional, sino que también reflejaba su compromiso no solo con el arte, sino también con su futuro. Ahora, la última pieza y el encuentro con Carlos eran los dos lados de la misma moneda, su transformación. La idea de la exposición se aferraba a ella como un salvavidas, pero al mismo tiempo la aterrorizaba. Sabía que sus obras comunicarían su historia, una historia de resiliencia, dolor y autoafirmación. Era un relato que debía ser contado, pero con cada color que aplicaba en el lienzo, sentía una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. ¿Estaría lo suficientemente preparada para ver su verdad expuesta ante los ojos de otros, incluidos los de Carlos? Se detuvo un momento, sin poder ignorar la ansiedad que se arrastraba desde lo más profundo de su ser. Decidió que no podía permitir que su voz interna se perdiera en sus inseguridades.
Esto es tu arte, Valentina. Tu historia. Aquí es donde cobras vida, se repitió. Era su mantra, la afirmación que necesitaba para reconectarse con su proceso y ahondar en ello. La noche anterior a su encuentro con Carlos se convirtió en un maratón de creatividad. A medida que las horas pasaban, cuadro tras cuadro, Valentina trabajó sin descanso, reflejando en cada pieza sus temores, su dolor y su lucha por la libertad. Con cada pincelada, las sombras daban paso a luces intensas, colores vibrantes que hablaban de su nuevo yo, una Valentina que no temía luchar por su espacio. Sin embargo, cada trazo se tornaba cada vez más complicado de completar, como si su propia inquietud se manifestara en esa lucha por la expresión. Entonces, en medio de su proceso creativo, un vacío le hizo pausa. ¿Era realmente capaz de mantenerse firme en la personificación de lo que había aprendido? La tormenta emocional que pretendía ser su arte también la recordaba lo frágil que aún podía ser, haciéndola dudar de su autonomía. Luchando por encontrar la calma, Valentina decidió meditar antes del amanecer. Se sentó sobre su tapete, cerró los ojos y dejó que su mente vagara a través de las dudas que la asaltaban. Recordó por qué había recorrido este camino, por su bienestar, por reclamar su espacio en el mundo. A medida que la meditación la envolvía, su corazón comenzó a latir con una claridad renovada. Sería Valentina, la artista, no era solo una víctima de su pasado, sino una fundadora de su futuro. La confrontación con Carlos sería una oportunidad para afirmarse, no para gotear inseguridad. Al abrir los ojos, la luz del amanecer inundó el pequeño espacio, y con ella llegó la fuerza que tanto había buscado. Se sentía más fuerte, más centrada. Con cada pintura que culminaba, sabría que podría sostener su verdad. Sin embargo, la dualidad de su preparación para la exposición y su inminente diálogo con Carlos seguía cruzando su mente, como un hilo que se entrelazaba con la preocupación y la determinación. Con una última mirada a su trabajo, se preguntó si, en el fondo, podría mantener su voz en medio de la conversación que se avecinaba. Al tocar el lienzo, sintió que las vibraciones de sus temores y esperanzas se alineaban. Era el momento de actuar, no solo como artista, sino como la mujer que había decidido ser. Con el día avanzando y cada segundo acercándola a su encuentro, Valentina se preparó para enfrentar a Carlos. Podría considerar esta etapa en su vida como el cierre de un capítulo, o el inicio de uno completamente nuevo. Mientras el reloj contaba, un único pensamiento reverberaba en su mente: el arte tenía el poder de conectarla, pero era su valentía la que decidiría el resultado. Esta vez, se comprometía a entrar a la sala no solo como Valentina, la artista, sino como Valentina, la mujer en constante evolución. El camino estaba trazado, y al mirar el espejo, vio el coraje reflejado en sus propios ojos. Lo que no sabía era que el encuentro no solo transformaría su relación con Carlos, sino que marcaría un nuevo hito en el sendero de su vida. La puerta del estudio se cerró detrás de ella mientras daba el primer paso hacia la incertidumbre, llenando el aire con un nuevo tipo de tensión. La próxima parada sería la confrontación real con su pasado, pero también una revelación que cambiaría su percepción de sí misma para siempre. ¿Estaría realmente lista para lo que se avecinaba? La pregunta la acompañaba mientras avanzaba, con el corazón latiendo como un tambor. La brisa fresca acarició el rostro de Valentina mientras caminaba hacia el café donde había acordado encontrarse con Carlos. La mezcla de nerviosismo y determinación la envolvía como una segunda piel. Sabía que aquel encuentro no solo era una cita, era una oportunidad para reafirmar su nuevo yo, una Valentina que no se dejaría gestionar por el miedo o la inseguridad. Al entrar al café, el aroma a café recién molido y pan tostado la invadió, creando un ambiente acogedor que contrastaba con su inmanente tumulto interno. Se sentó en una mesa en la esquina, buscando un rincón que le ofreciera un mínimo de privacidad, donde pudiera procesar sus pensamientos antes de la llegada de Carlos. Mientras esperaba, sus ojos recorrieron las paredes adornadas con obras de arte local. Cada cuadro le recordaba la importancia de la autoexpresión, la esencia de su lucha por ser vista y oída. Esa visión la impulsó a abrir su libreta y anotar ideas que habían estado burbujeando en su mente, reflexiones sobre lo que representaba para ella la pintura y cómo cada trazo era un grito por ser tomada en serio. La ansiedad surgía con cada golpe de reloj. ¿Qué diría Carlos?
¿Aceptaría la transformación que había experimentado? Estas preguntas eran venenosas, pero recordó su mantra. Tú eres tu arte, Valentina, se repitió en un susurro que solo ella podía oír. Ese recordatorio la dotó de nueva energía. La culpa por el pasado se desvanecía poco a poco, dando paso a una sensación de aceptación. Carlos llegó, a tiempo como siempre, con la sonrisa que había podido dibujar en su memoria. Sin embargo, esta vez Valentina no permitiría que sus inseguridades arruinaran el momento. Su mirada firme lo enfrentó mientras se abrazaban, pausando el tiempo en un instante que parecía resumir semanas de preparación emocional. Se sentaron, y la conversación comenzó. La delicadeza de las palabras fluyó entre ellos, pero Valentina se dio cuenta de que su enfoque estaba en el ahora, intentando no perder de vista su esencia. Hablaron del pasado, de los errores y los aciertos, pero al final, lo que más necesitaba comunicar era la forma en que había sorteado demonios internos. Valentina, he visto tu trabajo y es impresionante. Se nota que ha sido un viaje importante para ti, dijo Carlos, su tono era genuino, casi tímido. Mirarlo a los ojos en ese momento fue como mirar un espejo. Allí, entre las sombras de lo que había sido, vislumbró no solo su arte, sino su valentía. Gracias, Carlos. He aprendido que no puedo ocultar quién soy. El arte es la forma en que me expongo, en que converso conmigo misma y con el mundo, le respondió, sintiendo cómo sus palabras ganaban fuerza al ser pronunciadas. Era un momento liberador, el tipo de comunicación que quizás siempre había deseado, honesta e imperfecta. Sin embargo, una pequeña parte de ella aún dudaba. Aunque había compartido fragmentos de su historia, el miedo a ser malinterpretada o juzgada se cernía en el fondo. Este encuentro podría cambiar su relación o reforzar sus temores. En cada pregunta que surgía, temía que Carlos pudiera ver más allá de sus palabras y observar sus vulnerabilidades. Cuando la charla derivó hacia los planes futuros, Valentina recordó la exposición que se acercaba. Decidió arriesgarse y mencionar su nuevo proyecto artístico. Estoy trabajando en una serie que habla sobre la transformación y la superación. La inauguración será pronto y me gustaría que vinieras, lanzó, sintiendo como el aire a su alrededor había cambiado. Había tomado la decisión de abrirse aún más. Carlos la observó, su mirada en sus ojos era un desafío. Valentina, estoy seguro de que traerá algo maravilloso al mundo. Pero también quiero saber más sobre ti. ¿Qué te impulsa? Las palabras caían como fichas de dominó dentro de ella. ¿Cómo podría explicar el torrente de emociones que se entrelazaban con su arte? Era algo complejo, pero era su momento para ser clara, para no titubear. Así, comenzó a desvelar no solo su proceso creativo, sino también el poder que había encontrado en su vulnerabilidad. A medida que compartía, los sentimientos se iban disipando, convirtiéndose en una conversación que exploraba más allá de las expectativas. Cada palabra se transformaba en un acto de libertad, y Valentina comprendía que esta era la confrontación que realmente había estado esperando. Al final, la primera luz de una profunda conexión se vislumbraba. Pero había algo más bajo la superficie, un dilema personal que no podía ignorar. ¿Estaría Carlos dispuesto a aceptar la Valentina que había florecido, o aún viviría en la sombra de la mujer que supo ser? Esa pregunta palpitaba en su mente mientras la charla avanzaba, dejando un eco de incertidumbre sobre el futuro. No sabía si estaba preparada para afrontar el desenlace de esta revelación, ni cómo su arte se vería involucrado en ello. Pero había una verdad que esperaba ansiosamente salir a la luz. El encuentro apenas comenzaba, y Valentina sabía que el desenlace podría cambiar su vida de maneras que nunca había anticipado. Sin embargo, el verdadero desafío estaba a punto de revelarse. ¿Revelaría su arte todo lo que había guardado dentro de ella, o quedaría atrapada en su propia red de temores? Valentina se sentó frente al lienzo casi finalizado, la luz del atardecer iluminando su estudio con un resplandor cálido y esperanzador. Aquel cuadro era más que una simple obra de arte, representaba su lucha, su crecimiento y, finalmente, su aceptación. Cada trazo vibrante encapsulaba sus emociones, sus temores y el coraje que había ido acumulando a lo largo de los meses. Era un homenaje a quien había sido y a quien aspiraba a ser. Con cada pincelada, Valentina revivía su viaje,
La búsqueda de su voz en medio de la confusión, el enfrentamiento con sus inseguridades y, sobre todo, la desintegración de las cadenas que la habían mantenido atrapada. La aparición del retrato de Sao Bento había encendido algo en su interior, un recordatorio de que no estaba sola y que la esperanza, aunque frágil, aún existía. Con este nuevo cuadro, encontró la forma de expeler el miedo que la había mantenido estancada. La exposición estaba a la vuelta de la esquina, un evento que no solo marcaría la presentación de su arte al mundo, sino también la encarnación de su transformación personal. Sabía que enfrentaría críticas y juicios, pero también estaba lista para abrazar todo lo que viniera. Ahora, su arte era una extensión de su ser, un acto de valentía que reflejaba sus vivencias. El día de la exhibición llegó. Valentina se vestía frente al espejo, el palpitante corazón latía en su pecho mientras sus manos temblaban por la mezcla de emoción y nervios. Su madre le sonrió desde el sofá, llena de orgullo y amor. «Eres una artista, Valentina, y hoy es tu momento». «Siempre he creído en ti», le dijo, mientras ajustaba una flor en su cabello. Las palabras de aliento la envolvieron, ofreciendo un remanso de confianza en medio de la tormenta de pensamientos que amenazaba con desbordarse. Mientras se acercaba al lugar de la exhibición, su mente danzaba entre la ansiedad y la expectativa. Al llegar, fue recibida por la calidez de la multitud. Nunca había imaginado que tantas personas se sentirían atraídas por su trabajo, pero allí estaban, todos ansiosos por apreciar lo que había creado. Su corazón se llenó de gratitud con la adrenalina corriendo por sus venas. Valentina se dispuso a hablar sobre su serie. «Estas obras son mis confesiones, las manifestaciones de mi viaje de autodescubrimiento», empezó con voz clara y decidida. Pudo ver cómo las miradas en la audiencia se iluminaban con curiosidad y respeto. Sintió que había tomado el control de su propia narrativa por primera vez en su vida. A medida que iba describiendo cada pieza, la historia detrás de su arte resonaba en cada rincón de la habitación. El retrato de Sao Bento, el símbolo de transformación, era el centro de todo. Valentina compartió cómo los desafíos la habían moldeado, cómo cada traición se había convertido en una lección que le permitió redescubrirse. Al final de su discurso, sintió una apreciación creciente. La felicidad burbujeaba dentro de ella como un nuevo amanecer. Olvidó los temores que alguna vez la aprisionaron y se permitió recibir la validación que tanto anhelaba. Aquella noche, el eco de su voz resonaba como una declaración de independencia, una afirmación de su identidad. Cuando la exhibición llegó a su fin, se dio cuenta de que no solo había presentado su arte, sino que había conquistado sus temores. Con cada aplauso que resonaba, una rabia poderosa se disolvía en amor y reconocimiento. En ese instante supo que el arte no solo le pertenecía, era su escudo y su espada en la batalla por su verdad. Valentina había desafiado sus límites y, lo más importante, se había permitido ser vista. Con el corazón ligero, caminó entre la multitud, sintiéndose como nunca antes. Las voces de admiración y elogio la rodeaban, cada palabra resonaba en su alma. Era el reconocimiento que tanto necesitaba, su verdad encarnada ante el mundo. Fue entonces cuando vio a Carlos. Sin el peso de su antiguo yo, saber que él estaba presente ya no sentía como una amenaza. Se acercó con una sonrisa sincera. «Valentina, me siento agradecido por poder ver tu evolución. Te has convertido en alguien impresionante», le dijo. Esa simple validación selló su transformación. Valentina vio el futuro no como un territorio desconocido, sino como un lienzo lleno de posibilidades. La sombra que había representado Carlos se había desvanecido, y ahora podía avanzar en su vida con la seguridad de que su arte siempre sería su verdadero refugio. Valentina disfrutaba de su independencia, sabiendo que había tomado el control de su vida. Era una artista, y más importante aún, una mujer capaz de enfrentarse a cualquier desafío que se le presentara. Con el corazón lleno de esperanza y reconocimiento, dejó el lugar aquel día. Lista para escribir su próxima historia pensada y pintada desde su corazón. Ahora es su momento. No esperen ni un segundo más para ser parte de este viaje. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emocionantes y exclusivas que revelan la magia de la superación personal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos.
Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre cómo Valentina transformó su vida. Y, por favor, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten sentirse inspirados. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por estar aquí,